¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de este proyecto llamado Terminal Punto de Venta que estamos desarrollando para la asignatura de Programación Orientada a Objetos. Recordemos que en la entrega anterior habíamos desarrollado el controlador del autenticador que de alguna manera nos permitía obtener los datos establecidos en el campo email y en el campo clave y que lo comparábamos con datos que teníamos registrados internamente. Podemos verlo aquí en la carpeta controllers, el archivo out, que aquí tenemos la forma de poder capturar los datos enviados por el formulario a través del método post y que en teoría los comparábamos con estos datos que están acá, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos, enviar estos datos y consultar si es que realmente estos datos coinciden con los que nos ha entregado el usuario. Por lo tanto, vamos a prescindir de estos dos datos y claramente vamos a necesitar de crear la carpeta model, que es donde van a ir todos los modelos, si es que no está, y si está, crear el controlador que corresponda a out. Es súper importante que sepamos cómo se nombran los modelos de cada uno de los controladores. Este controlador out va a requerir, ¿cierto?, el modelo que tiene que llevar el mismo nombre, pero debido a los cambios que hicimos en el archivo Bootstrap, tenemos que darle como una especie de apellido. Entonces vamos a llamarlo out también, pero _model.php. ¿Esto por qué? Porque como ya existe este archivo out, cuando nosotros queramos cargar este archivo a través de la librería Bootstrap, el archivo no se cargaría, generaría una especie de conflicto. Entonces para eso le colocamos ese, entre comillas, apellido, _model. Bien, ahora, para poder crear este modelo, recordemos que necesitamos llamar a la clase out_model, mismo nombre que tenía el archivo, extends, ¿ya? Porque es este extiende de la clase models. ¿Ya? Model, tal cual, model. Porque esa clase, esa librería, ¿cierto?, está aquí. Este archivo es el que nos trae el modelo, que básicamente nos va a permitir conectarnos a nuestra máquina MySQL. ¿Ya? Entonces, una vez que ya estamos con la clase creada, bien, vamos a crear acá un método que nos permita comprobar que los datos ingresados en el formulario sean correctos o no. Por lo tanto, definimos la visibilidad, definimos que va a ser una función o un método, ¿ya?, al cual lo vamos a llamar login, y vamos a pasar dos parámetros, el usuario y el password o la clave. Ahora, si nos vamos a dar cuenta, dijimos que la librería model ya tiene una propiedad que se llama MySQL, básicamente lo que hace es conectarse a la máquina. O sea, en definitiva, si vamos a las librerías, tenemos esta librería llamada MySQL y aquí tenemos un montón de métodos que nos sirven para poder trabajar. Puntualmente aquí nosotros vamos a trabajar con uno solo, que es el método execute. ¿Para qué? Para poder pasar aquí en este parámetro el comando SQL que nosotros vamos a desarrollar. Bien, entonces lo primero vamos a hacer una consulta, una query, y esa query va a ser igual a la consulta SQL que haríamos para verificar si es que el nombre de usuario y contraseña existen. Ahora es súper importante conocer también cuál es el nombre de las tablas, ¿ya? Para ello en phpMyAdmin recordemos que tenemos aquí nuestra base de datos ya cargada, nuestra tabla se llama usuario, por lo tanto vamos a tener que dirigirnos hacia allá y aquí colocamos, ¿cierto?, el select asterisco from usuario. Fíjate bien que dice usuario porque nuestra tabla se llama usuario en singular, ¿ya? Y luego vamos a definir la condición where qué, o sea, se supone que estamos pasando un usuario y una clave.
el usuario va a ser el correo, porque obviamente acá lo tenemos como correo. Si no lo hubiésemos tenido como un campo email, podría haber sido email o apodo, y así consultar también por este campo, ¿ya? Pero en este caso vamos a trabajar con correo y vamos a trabajar con clave, ¿ya? Where correo sea igual a user, que es lo que vamos a pasar por como usuario, and el otro campo se llamaba clave, si mal no recuerdo, sí, efectivamente, clave sea igual a password, ¿ya? Ahora, no olvidar de que cuando hacemos consultas SQL, los valores deben ir entre comillas cuando son de tipo string, pero como ya tenemos comillas puestas, podemos utilizar las comillas simples para envolver estos dos valores, ¿ya? Ahora, fíjense que no usamos la concatenación con cierre de comillas, punto, abre de comillas, porque al estos estar dentro de estas comillas dobles se traducen de forma automática, por lo tanto no es necesario estar haciendo la concatenación con los puntos, ¿ya? Ahora, esta consulta se la vamos a pasar, ¿cierto?, al método execute que tiene MySQL en nuestra librería. Por lo tanto, vamos a generar un resultado que va a ser igual a this, haciendo alusión a nuestra clase, MySQL, que es la propiedad pública que viene de la librería MySQL, y llamamos al método execute, ¿ya? Y entre paréntesis pasaremos la query, y para revisar qué nos trae de resultado vamos a poner un print r entre paréntesis result y un exit, cosa de que se quiebre ahí el resultado y nos muestre por pantalla qué resultado vamos a obtener cuando hagamos la consulta, ¿ya? Incluso más, miren, vamos a hacer acá un echo query y vamos a cerrar ahí la ejecución para que solamente nos muestre el código de la consulta que pasemos acá. Entonces vamos a volver a nuestro terminal de punto de venta, usuario arroba tpv.cl, clave 1234, vale, lo que sea. Ahí le puede hacer a llevar un momento más. Ahora, claro, nos dio error de acceso porque todavía no hemos creado no hemos hecho cambios en el controlador. Entonces aquí en el controlador lo que vamos a hacer es llamar a this.model y vamos a llamar al método que teníamos acá, que era el login, donde vamos a pasar usuario y clave, ¿ya? El resto por abajo lo dejamos ahí momentáneamente. Vamos a volver a probar usuario arroba tpv.cl, le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Accedemos y fíjense que ahí nos muestra cómo va a quedar nuestra sentencia SQL para hacer la consulta directamente en la base de datos. Si copiamos esto y lo llevamos acá, ojo, estoy trabajando en la tabla usuario, bueno, que en realidad va a dar lo mismo, y hacemos la consulta, podemos darnos cuenta de que esto nos arroja 0 resultados, ¿cierto? Porque obviamente el tpv.cl no corresponde, debería haber sido .com. Entonces, si nosotros colocamos .com, ay, perdón, y la clave era hasta el 4 nomás, era la anti-hacker. No, en algo me equivoqué, veamos. Prueba arroba tp. Ah, esa era prueba, no era usuario. Prueba tpv.com y la anti-hacker. No, perdón. Entonces ahí sí podemos ver de que aquí el resultado, o sea, perdón, la consulta nos arroja un resultado y ahí nos muestra cuál es el resultado correspondiente. Entonces, vamos ahora
a cambiar en nuestro modelo esto de aquí y vamos a ver qué nos devuelve la consulta cuando los ejecutamos en código SQL. ¿Ya? Como ya estos datos fueron enviados, yo puedo reactualizar, ¿cierto? Me va a reenviar los datos y ahí fíjense que me entrega varios elementos. Primero me entrega un código, que es un código 200, que quiere decir que la consulta en realidad fue ejecutada con éxito. ¿Ya? Ojo, fue ejecutada con éxito. No quiere decir que haya traído los datos que yo quiero. ¿Ya? Pero eventualmente nos trae como datos un array vacío, lo que significa de que no hubieron coincidencias. ¿Ya? Y ahí nos dice el mensaje, ¿cierto? Que la query, ok, no data found. No data found, o sea, no se encontraron datos. Vamos a comprobar de nuevo, porque aquí recuerden que era prueba, y aquí era .com. ¿Ya? Y abajo era el anti-hacker 1, 2, 3, 4. Accedemos. Y ahora sí, como podrán notar, nos da también un código 200 porque efectivamente la consulta se ejecutó, pero el arreglo ahora nos trae un arreglo más de datos. O sea, tenemos datos efectivamente en esta consulta. Fíjense muy bien, el arreglo que trae por defecto la respuesta viene con dos índices. El primer índice se llama code, ¿ya? Y el segundo se llama data. Por lo tanto, nosotros acá nos interesa conocer en realidad la información que trae el índice data. Entonces, si yo actualizo acá, va a desaparecer el code y solamente nos va a mostrar la data. ¿Cómo puedo saber yo si efectivamente coincide o no? Hay un método en PHP que se llama count, de contar. ¿Ya? Si el comando count nos entrega como resultado un 0, quiere decir que no existen coincidencias. Si nos entrega un valor mayor, es que sí efectivamente existe una coincidencia. En este caso nos debería devolver 1. Continuemos y ahí está, efectivamente nos devuelve 1. Entonces, como resultado, vamos a poner aquí un return count result data es mayor que 0. Si es mayor que 0, eventualmente va a decir que está logueado, de caso contrario, no. Fíjense que la consulta, la ejecución del método nos va a devolver un booleano, o sea, nos va a devolver si es verdadero o falso. ¿Tiene más de un resultado, sí o no? Si es no, va a devolver un false, si es sí, va a devolver un true. Entonces, ya con esto, en vez de comparar, ya no es necesario porque lo hacemos directamente en la base de datos, simplemente traemos esto de aquí, lo pegamos acá, corregimos los errores que nos puedan quedar y eventualmente con esto ya tenemos el controlador y el método asociados de tal forma de que compruebe si es que efectivamente los datos coinciden y si es así que nos redirija al dashboard, de caso contrario el error de acceso. Volvemos a este punto de venta, colocamos los datos, por ejemplo usuario @tpv.com, clave 1, 2, 3, 4, adrede sabemos que no es usuario sino que es prueba, accedemos y nos dice, cierto, que el nombre de usuario y la clave son incorrectos. ¿Ya? Ahora sí hacemos prueba tpv.com y la anti-hacker 1, 2, 3, 4, accedemos y ahora sí nos trae al dashboard. Bien, así que hasta ahí estamos trabajando de forma correcta, ya tenemos la posibilidad de contactarnos o conectarnos, con la base de datos que funciona, y en la próxima entrega, cierto, vamos a comenzar ya con el dashboard.